Buen día, continuando con las actividades, vamos a desarrollar el tema de MRV, practicando lo aprendido. Acá tenemos el primer problema, dice si un auto que se mueve con MRV, disminuyendo su rapidez con una aceleración de módulo 5 metros por segundo cuadrado y se detiene en 2 segundos. ¿Cuál es la rapidez inicial del auto? Bueno, según el enunciado que te dé, tú andas subrayando los datos principales, la cual vamos a determinarlo. Dice si un auto que se mueve con MRV, o sea, movimiento rectilíneo uniformemente variado, dice va disminuyendo su rapidez, o sea, su velocidad, pero disminuye con una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado, o sea, este dato me corresponde a A, porque está dado en metros por segundo cuadrado. Y se detiene, o sea, este es el tiempo. Se detiene, ¿sí? Se detiene significa velocidad final, nula. ¿Cuál es la rapidez inicial? Esa es la velocidad inicial, la cual no se sabe. Entonces, seleccionemos los datos según cómo está en tu enunciado. En este caso, tenemos A, que está dado en 5 metros por segundo al cuadrado. Ese es A. Se detiene, velocidad final. Velocidad final es nula. En 2 segundos, tiempo es 2 segundos. ¿Cuál es la velocidad inicial? Velocidad inicial no se sabe. Ahí está. Como pueden ver, hemos seleccionado todos los datos, ¿no?, del enunciado. Bueno, de acuerdo a los datos que tú has seleccionado, fíjate si están en las mismas unidades. Por ejemplo, acá tenemos metro segundo, acá también segundo, entonces estamos bien por ahí. Oye, según los datos que tenemos que reemplazar en la fórmula de cuadras, ¿no? Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar ahí? Tenemos esta fórmula: velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por el tiempo. ¿Por qué escribo esta fórmula y escribo más menos? Por lo mismo de que se coloca más, se aumenta de velocidad, o sea, de menos a más. Y es menos si disminuye de velocidad, o sea, de más a menos. En este caso, la velocidad final es nula, o sea, se detiene, ¿no? Entonces, si ahí está, ¿cuál es la rapidez inicial? Bueno, está pidiendo la velocidad inicial. Entonces, vamos a reemplazar los datos según, ¿no?, la fórmula. Vamos a utilizar signo menos. Entonces, la velocidad final es la que te dan, es igual a la velocidad inicial. La velocidad inicial es la que no se sabe. Entonces coloco signo menos, A que es 5 y T que es 2. Entonces desarrollamos, ¿no?,
y acá nos sale 10. Está restando, pasa sumando. 10 es igual a la velocidad inicial. Pero como es velocidad, la unidad es metros por segundo, ¿recuerdas? Entonces de esa forma hemos podido hallar la velocidad inicial gracias a esta fórmula. Entonces ten mucho cuidado, ¿sí? Selecciona tus datos, fíjate en qué unidad está y luego reemplazas en la fórmula, ¿no? La cual pueda sustituir estos datos y hallar lo pedido, en este caso la velocidad inicial. Date cuenta, si es más es porque aumenta la velocidad, si es menos porque disminuye o bien se detiene. Entonces, esta es la fórmula adecuada. Bueno, eso es fácil, ¿sí? Si cuando tú no entiendes el enunciado, le das 2 veces, ¿no? 3 veces, a veces te puedas entender, ¿no? Y seleccionas tu dato y reemplazas. En el ejercicio 3 dice, si el cuerpo realiza un MRV, o sea, dice si el cuerpo realiza un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Dice, calcula el valor de V. Bueno, te da una gráfica, ¿no? La cual puedes apreciar de que acá el auto ha aumentado de velocidad, mira. O sea, en un tiempo de 5 segundos ha aumentado de 2 a 12 metros por segundo. En un tiempo de 5 segundos. Eso significa que si ha transcurrido 7 segundos, de 12 ha tenido que aumentar más la velocidad acá. Entonces, estos tipos de ejercicios lo puedes trabajar por tramos, el tramo 1, el tramo 2. Sacas un dato de acá para poder reemplazar en el otro. Por ejemplo, como tomamos en MRV, o sea, un movimiento rectilíneo uniformemente variado, necesitamos de A, o sea, de la aceleración. O sea, significa que vamos a hallar nosotros A. Aquí no sabemos ya. Entonces vamos a tomar este tramo, o sea, velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. Entonces la velocidad final aquí es 12, ¿no? Tenemos la velocidad inicial es 2 y tenemos A que no se sabe y el tiempo que es 5. Si este 2 está sumando, pasa restando, a 12 le quito 2 sería 10 y en este caso tenemos 5A. 5 está multiplicando, pasa a dividir, 10 entre 5 es 2, o sea, 2 segundos o metros por segundo al cuadrado, o metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué? Porque estoy hallando A, ¿no? 10 entre 5, 2 metros por segundo al cuadrado. Ya está. Bueno, ¿por qué he hallado A? Para poder continuar acá con este mismo dato de A. Porque tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, me falta la velocidad final. Entonces aplico la fórmula, nuevamente aplico la fórmula. Tenemos de que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más A por T. Pero mi velocidad final es V, o sea, V. Y mi velocidad inicial acá es 12 más
¿no? Más A, pero A ya lo tengo, que es 2 por T, T es 7. Entonces la velocidad va a ser igual a 12 y acá es 14. Y si yo sumo, sale 26 metros por segundo. Y de esa forma hallo la velocidad, o sea, V en este caso. ¿Se dan cuenta? Entonces, recuerda, siempre lee bien el enunciado o interpreta bien las gráficas, ¿no? ¿Qué datos vas a necesitar para poder reemplazar en tu otro intervalo? Estos son como intervalos de tiempo, ¿no? Entonces, analízalo bien, por favor. Mira que 2 veces estamos utilizando la misma fórmula. Esta fórmula la utilicé para el primer tramo, para poder hallar A, y luego esta A me va a servir para reemplazar en este nuevo tramo para poder hallar la velocidad final. Vamos a traer un... Tenemos acá el otro problema, dice un cuerpo que parte de reposo. Miren, este dato es muy importante seleccionar estos datos que son, miren, un cuerpo que parte de reposo. Reposo, esta palabra, reposo. O sea, si está partiendo de reposo, este tiene una velocidad inicial nula. Parte de reposo. Y acelera uniformemente en una línea recta, razón. Este es aceleración, o sea, A. Es A. Calcula la rapidez del cuerpo luego de los este es el tiempo. Calcula la rapidez del cuerpo luego, o sea, la velocidad luego de su, entonces la velocidad final. Esto me están pidiendo. Entonces, según los datos que tenemos ahí, parte de reposo, velocidad inicial. Ahí está. Velocidad inicial. Tengo A. Si me esfuerzo muy para el tiempo. Y me piden la velocidad final. Entonces, ya tenemos todos los datos acá, 1, 2, 3, y tenemos acá la velocidad final, ¿no? Reemplazamos en la fórmula, tenemos la velocidad final es igual a la velocidad inicial más por t. La velocidad final la desconocemos, no se sabe, pero la velocidad inicial sí tenemos, la cual podemos anularla al inicio. Y solamente me queda A, en este caso que es 6, multiplicado por T, que es 12. Entonces la velocidad final estaría dado por producto, que es 6 por 12, sería 72.
metros por segundo. De esta forma hallo la velocidad final, ¿no? Acá. El problema 6 dice calcula el módulo de la aceleración, se te pide y hará. Vamos a te pide y hará. Pide y hará. Calcula el módulo de la aceleración, si el móvil se mueve con MRV. Te están dando acá la velocidad inicial, la velocidad final, y tienes el tiempo y te hallará. Según los datos, ¿no?, que tenemos, velocidad inicial, vamos a escribir acá abajo. Esta es velocidad inicial, esta es velocidad final. Y este es el tiempo, ¿no? Y te hallará. Entonces significa que podemos aplicar la misma fórmula, ¿no? Entonces tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial, ¿no?, más A por T. Recuerden que estoy escribiendo signo positivo porque si te das cuenta acá la velocidad está aumentando, no disminuye, aumenta de 2 a 17, ha aumentado de velocidad. O sea, si aumenta el signo positivo. Si acá hubiese sido 2 y acá hubiese sido 1, entonces disminuye, entonces acá hay signo negativo. Recordar siempre, por favor, la fórmula. En qué caso se da si es positivo o negativo. Entonces tenemos acá la velocidad final, que ya lo están dando. Fíjate siempre las unidades, metro por segundo, cada segundo, entonces no hay que convertir nada, tal como está, hay que reemplazar nada más. Tenemos 17 es igual a la velocidad inicial, que es 2 menos A, que no se sabe, y T, que es 3. Entonces tenemos la ecuación que tenemos 17 menos 2, o si no, colocamos el valor, ¿no?, el valor de acá. Si multiplico, o sea, 3 por A, 3A, resto 15, 3A. Entonces está multiplicando, está dividiendo, 5, pero 5 ¿qué? Metros por segundo al cuadrado. Venga. Listo. Como puedes apreciar, según la gráfica que verán a mí, están todos los datos, ¿no? Velocidad inicial, velocidad final, tiempo, ¿no? Y en el cual vas a hallar A.
reemplazamos la fórmula, ya sabes por qué signo positivo, porque va de menos a más, o sea, aumentado de velocidad. Y de esa forma, fíjate bien las unidades y le agrego metro por segundo cuadrado, porque recuerden que estoy llevando a la expresión. Y el siguiente ejercicio te dice si el móvil se mueve con MRV, o sea, con movimiento rectilíneo uniformemente variado, y se calcula el valor de V, o sea, V. Y como ves la gráfica, ¿no? Observa, te dan acá velocidad inicial, acá te dan velocidad final. Pero si te das cuenta, acá está aumentando la velocidad media. Acá es 5V y acá es 17V. Y la selección es de 18 metros por segundo al cuadrado en un tiempo de 3 segundos aumentado de velocidad. Entonces tenemos todos los datos ahí, ¿no? Entonces vamos a escribir la fórmula. Tenemos la velocidad al final es igual a la velocidad inicial más A por T. Esa es la fórmula. Entonces, si nosotros reemplazamos, la velocidad final es 17V y tienes la velocidad inicial que es 5V más A, que es 18 por T, que es 3. Entonces 17V menos 5V, o sea, acá estoy restando 17V con 5V, o sea, tengo que restar, está sumando, pues restando, es una ecuación. Y acá me está quedando 18 por 3, que es 54. Pero el resto, que es 17V menos 5V, ¿no? Que sería 12V y acá 24 y 2, 54. Y ese 12 está dividiendo, ¿no? Está multiplicando, pues está dividiendo, entonces me va a quedar V es igual a 54, ¿no? Sobre 12. Entonces acá podemos simplificar. Podemos simplificar. Si tú gustas, puedes sacar sexta, ¿no? Puedes sacarle sexta si gustas, o puedes sacarle mitad, como tú gustes. Eso ya no hay problema. Entonces, si simplificamos, a ver. Entonces, como pueden apreciar, acá estamos continuando con el video. Simplificamos, ¿no? Y la cual nos queda 9 medios, que es 4,5 metros por segundo. Entonces vamos a dar un repaso de estos problemas para que no quede ninguna duda. Tú tienes la opción de poder repetir el video varias veces. Bueno, empezamos con este problema. Tú lees el enunciado y andas seleccionando los datos. Como podemos apreciar acá, tenemos metros por segundo al cuadrado, que representa A, que es la selección. Se detiene, velocidad final nula. Inicial, ¿no? Te piden rapidez inicial, te piden la rapidez inicial. Recuerda cuando utilizas el símbolo positivo o el símbolo negativo. El símbolo positivo es cuando aumenta la velocidad de menos a más, y negativo cuando disminuye velocidad de más a menos.
tenemos los datos acá, la cual reemplazamos. Antes de reemplazar en la fórmula hay que ver en qué unidades están. Por ejemplo, acá tenemos metros por segundo al cuadrado, que es la aceleración. Acá el tiempo está en segundo, acá también en segundo, entonces está bien. No hay que hacer ningún cambio de nada. Simplemente reemplazamos y las unidades lo reemplazamos de último. Como tenemos velocidad, la velocidad está dada en metros por segundo. Tenemos acá el problema 3, la cual lo dan en el gráfico. Me dan acá un auto, si te das cuenta, acá tenemos parte de 2 metros por segundo, luego tiene, después de 5 segundos tiene 12 metros por segundo de velocidad, y luego de 7 segundos te pide ya qué velocidad va a tener. Entonces lo trabajamos por tramo, ¿no? Este primer tramo, este segundo tramo. El primer tramo tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final, tenemos el tiempo, puedo hallar que es la aceleración. Reemplazamos esa fórmula. ¿Por qué positivo? Porque le va de menos a más. Pues reemplazamos, hallamos A. Esta que es la aceleración te va a servir para poder reemplazar acá. ¿Por qué? Porque te pide ya la velocidad final. Y la velocidad final acá se representa por V. Esta es la velocidad inicial de este tramo. El tiempo es 7 segundos en este intervalo. Entonces acá multiplico 14, sumo 26. Y como te pide la velocidad, 26 metros por segundo. En el problema 4 dice un cuerpo que parte, ¿no?, de reposo, entonces velocidad inicial nula. Acelera uniformemente en línea recta a razón de 6 metros por segundo. Entonces acá tenemos la aceleración, tenemos que parte en reposo, velocidad inicial, tenemos el tiempo en 12 segundos y te pide la velocidad final. Podemos utilizar la misma fórmula, ¿no?, la cual, como la velocidad inicial es nula, entonces simplifica todo, ¿no?, y la cual reemplazo simplemente A por T, que es 6 por 2 es 72 metros por segundo, que es la unidad de la velocidad. Entonces, como puedes ver, está muy fácil, no está nada complicado. Acá tenemos el esquema, tenemos velocidad inicial, tenemos velocidad final. Como ves, aumenta de velocidad de 2 a 17, está aumentando, por lo tanto es positivo. El tiempo es 3 segundos, entonces reemplazo en 3 segundos. Acá tengo una ecuación, trato de despejar A, que es la aceleración. 2 está sumando, pasa restando. 15, 3 está multiplicando, pasa dividiendo 5 metros por segundo al cuadrado. Recuerda que este es A, que es la aceleración, en metros por segundo al cuadrado. Esta es su unidad, como que le corresponde. Metros por segundo al cuadrado, no se debe olvidar. Y acá tenemos igual el esquema de 5V a 17V aumentado de velocidad. ¿En qué tiempo? En 3 segundos. Entonces tengo la fórmula acá, reemplazo mi velocidad final, mi velocidad inicial, mi aceleración, que es 18, y 3 el tiempo. Multiplico, esto está sumando, pasa restando, 12 V, 54, 12 está multiplicando, pasa dividiendo. Simplifico, le saco sexta, 9 medios. Acá puedes dejarlo como 9 medios si gustas. 9 medios metros por segundo, ¿no? 9 metros por segundo. Pero yo que he hecho lo he dividido, la mitad de 9, 4,5, o sea, 4,5 metros por segundo. Entonces, de esa forma, ya culminamos de poder explicar, ¿no?, cada uno de los problemas que tenemos acá. Y bueno, ahora te queda a ti a desarrollar las actividades que te corresponden aquí. Así conmigo sería hasta la próxima clase. Gracias.